Todavía recuerdo el sonido. No fue un grito. No fue una bofetada. Fue solo el chasquido seco y suave de la lengua de mi suegra. Tan venenoso que heló la mesa del restaurante. Estaba de espaldas a la pared de piedra de los riscos, oliendo el vino derramado cuando me apuntó con el dedo, afilándose la uña como si fuera un cuchillo. Fue ella, dice. Sin piscar, ella perdió el bebé. Las conversaciones cesaron. Los cubiertos dejaron de sonar. Incluso la música de fondo pareció bajar de volumen. Sentí una opresión en el pecho, como si alguien me hubiera puesto la mano en el cuello. El rostro de Diego, mi esposo, palideció. Mi suegra, Elena. Ni siquiera necesitó levantarse para destrozarme. Ese simple dedo extendido ya había hecho su trabajo. Intenté hablar. Pero mi garganta no respondía. Era como si todos en esa habitación estuvieran analizando mis palabras antes incluso de que las pronunciara. Elena, por favor, murmuró Diego, pasándose una mano por el pelo. No vamos a hacer esto aquí. Sí, vamos, respondió, apoyando el codo en la mesa como si fuera a iniciar un juicio. Porque la verdad debe ser dicha. Alguien tiene que decirla. El dedo volvió a señalarme. Ese dedo delgado y frío que siempre parecía saber dónde presionar para hacerme quebrar. Perdió al bebé porque no tuvo cuidado, repitió Elena, porque salía sola de noche, porque escondía cosas, porque nunca fue de fiar. Diego, te lo advertí. Sentí que la sangre me subía a la cara. No era vergüenza, era ira. Una ira silenciosa y fría, la peor. Intenté respirar, pero no pude. Toda la mesa me miraba fijamente como si fuera una prueba, en un caso ya decidido. Diego me puso la mano en el hombro. No me aparté, pero tampoco me relajé. Mamá, lo intentó. No me llames mamá cuando la defiendas, le interrumpió Elena, sabes que es verdad. Mírala. Diego, una mujer que pierde un hijo así, no es una buena madre. Eso fue un disparo. Corto. Bajo. Avión. Cerré los ojos un instante. Solo uno, el suficiente para sentir cómo se inclinaba el suelo. El suficiente para saborear el regusto metálico de la humillación. Elena, dije finalmente con voz baja y firme. No sabes nada. Ella sonrió. La peor sonrisa de todas. Esa sonrisa de alguien que ya te ha declarado culpable incluso antes de que comience el juicio. Sé lo que necesito saber, respondió. Sé que hay un informe médico. Sé que no se lo has enseñado a nadie. Sé que lo has ocultado porque eres culpable. Levanté la cara. ¿Viste el informe? No parpadeo. No necesito verlo para saberlo. Respiré hondo. Y con esa respiración me vino un recuerdo. El pasillo del hospital. El médico evitando mi mirada. El sobre blanco temblando en mis manos. La enfermera diciéndome que lo guardara bien. La advertencia implícita, esto no es solo un informe. Es toda una historia. Junté las manos sobre mi regazo. Mientes, dije, sintiendo que se me quebraba la voz por dentro. Pero no por fuera, siempre mientes cuando quieres destruirme. Elena inclinó la cabeza burlonamente. ¿Yo, mentir? Cariño, no necesito hacerlo. Puedes hacerlo tú misma. La mesa quedó en silencio. La habitación se hizo más pequeña. El mundo se ha vuelto cruel por dentro. Diego cerró los ojos. Exhausto. Él estaba en el medio. Siempre lo ha estado. Pero ahora era diferente. Ahora había un informe que podía deshacer todo. Y Elena lo sabía. Por eso atacó. Por eso señaló con el dedo. Por eso eligió ese restaurante tan concurrido, con tanta gente. Me levanté lentamente de la silla. El sonido de la madera arrastrándose por el suelo resonó como un trueno. La gente apartó la mirada. Elena arqueó una ceja. ¿Vas a huir?, preguntó. No respondí. Voy a respirar. Me di la vuelta y salí del vestíbulo. Sintiendo el calor de las luces y el olor a carne asada, mezclado con la acidez que me subía del estómago, entré en el pasillo que conducía a los baños, donde la luz era tenue y el silencio más palpable. Apoyé la mano en la fría pared de cerámica. El eco de las voces a mis espaldas se desvaneció allí. Respiré, pero el aire seguía estando denso. Escuché pasos. Diego apareció en la puerta. No, dije. Levantando la mano, no me defiendas ahora. Todavía no. Se pasó de la raya. Siempre vienen, respondí. La diferencia es que hoy sabe que tiene algo real que usar en mi contra. Frunció el ceño. ¿Te refieres al informe? Lo miré fijamente. Sí, según el informe. Isa, ¿por qué no me lo enseñaste? Sentí una opresión en el pecho. Diego no estaba peleando. Estaba asustado. Y eso dolió más que nada. ¿Por qué?, dije lentamente, sintiendo un nudo en la garganta, porque el informe dice cosas que destruirán a mucha gente si caen en las manos equivocadas. Como mi madre dijo. Comprendiendo, ausente. Sus pasos precedieron a su voz. Un salto firme, un perfume intenso.
y el espejo reflejó a Elena de pie en la puerta, con el rostro tan frío como una hoja recién afilada. ¿Quieres silencio?, preguntó, entonces seré directa. Entró en el pasillo y cerró la puerta tras de sí como si se tratara de un interrogatorio. A menos que me des ese informe, dijo, mirándome fijamente a los ojos. Voy a contarle a Diego lo que me dijo el médico. Me quedé paralizado, literalmente. Mis dedos han perdido fuerza. ¿Qué? Tragué saliva con dificultad. ¿Qué te dijo el médico, Elena? Ella sonrió lentamente. Que no perdiste al bebé. Sola. El suelo tembló bajo mis pies. El pasillo se hizo más estrecho. La luz parpadeó. Te lo estás inventando, susurré, como siempre. Ay, cariño, dijo, acercándose y bajando la voz. Esta vez no me he inventado nada. Diego permaneció inmóvil. Sentí un vacío en el estómago, porque sabía que ese informe decía la verdad sobre lo que ella estaba a punto de decir. ¿Sabes lo que me dijo? Continuó Elena con satisfacción, que no fue un accidente, que hubo intervención, que hubo violencia. Por un instante, mis piernas cedieron. Diego palideció. Intenté hablar, pero Elena terminó cruelmente, y si todavía estás aquí conmigo, sonrió, quédate hasta el final. Cariño, necesitas oír esto. Sentí una opresión en el pecho. Y si todavía estás aquí conmigo, quédate hasta el final. Necesitas escuchar esto. La frase resonó en mi interior, no la pronunció ella, sino yo, desde dentro, como si mi voz intentara mantenerme en pie. Porque cuando Elena finalmente abrió la boca para decir lo que realmente sabía, la puerta del pasillo se abrió tras ella. La mano de un hombre se aferró al marco de la puerta, y una voz que no había escuchado en meses dijo, necesito ver ese informe, ahora mismo. Él era el médico. Y supe, en ese mismo instante, lo que estaba a punto de revelar. No se trataba solo del bebé, se trataba de mí. El doctor entró en el pasillo como si una fuerza superior lo hubiera empujado. Ya no era el mismo hombre frío, técnico y distante que recordaba del día en el hospital. Era diferente, tenso, con la mirada de quien guarda un secreto desde hace demasiado tiempo. Elena giró el cuerpo al instante, como un depredador que presiente que su presa ha cambiado de posición. Doctor Ramírez, dijo con voz débil, ¿qué hace usted aquí? No respondió de inmediato. La tenue luz del pasillo se reflejaba en sus gafas, creando un resplandor que me hizo tragar saliva. Diego permanecía inmóvil entre nosotros, como un hilo casi roto que unía dos mundos, el mío y el de Elena. El médico respiró hondo. Isabela, tenemos que hablar. Sentí que el suelo se inclinaba ligeramente. Me empezaron a sudar las manos. Ahora no, dijo Elena, dando un paso al frente y alzando la barbilla, esto es un asunto familiar. Ni siquiera deberías estar aquí. Estás violando la confidencialidad médica. Finalmente, Ramírez giró la cabeza hacia ella. La confidencialidad no existe cuando se comete un delito. El aire desapareció. Elena parpadeó 2 veces, perpleja, antes de intentar recuperar la compostura. ¿Un crimen? ¡Qué tontería! Solo quiero saber la verdad para proteger a mi hijo. ¿Proteger? Repitió el doctor con una sonrisa triste. ¿A eso le llamaba usted cuando vino a mi consulta hace 2 semanas, exigiendo detalles que no podía proporcionarle? Diego miró a su madre, sorprendido. Mamá, ¿lo visitaste? Intentó mantener una postura erguida. Yo estaba preocupada por Isabela, por los riesgos. Por no mientan, interrumpió el doctor con firmeza. Quería munición, y casi la consiguió. Sentí que me flaqueaban las piernas. Volví a tocar la pared, buscando fuerzas. Doctor, dije en voz baja, temiendo la respuesta que pidió exactamente la señora Elena. Me miró con una mezcla de culpa y urgencia. Solicitó confirmación de que la pérdida del bebé fue causada por violencia física. Sentí un vuelco en el estómago. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, no por culpa, sino por miedo. Miedo real. El tipo de miedo que nunca dejaba ver. Diego se puso blanco como la nieve. Mamá, dijo con la voz casi quebrada, ¿pensaste que alguien le había hecho daño a Isa? Elena se defendió rápidamente. Yo quiero saber. Siempre salía sola, quedando con desconocidos. Ya sabes lo impulsiva que es. Yo nunca, susurré. Pero no pude terminar, porque el médico levantó la mano. No hubo violencia física, dijo. No ese día. Sentí un breve y cruel alivio en el pecho, porque sabía que esto no era el final. Elena respiró hondo, casi victoriosa. ¿Ves, Diego? No me equivoqué. Perdió porque no se cuidó. ¿Por qué? Pero había algo más, continuó el médico, sin dejarla terminar. Su frase resonó en el aire como un cuchillo. Sentí que me bajaba la temperatura. Diego dio un paso al frente, en un gesto protector, como si necesitara verme antes de que me derrumbara. Elena se puso rígida. ¿Algo más qué? Pregunté.
El doctor cambió su peso de un pie al otro, como alguien a punto de cruzar una puerta que evitaría para siempre. El informe, dijo, no menciona agresión, pero sí menciona interferencia química, una sustancia que entró en su organismo entre 18 y 24 horas antes de la pérdida. Algo que no debería haber estado allí. Me quedé sin aliento. ¿Una sustancia?, preguntó Diego. ¿Cómo? ¿Una medicina? No, dijo el doctor, negando con la cabeza. No era un medicamento recetado. Fue algo que se le administró sin su conocimiento ni consentimiento. Elena intentó hablar, pero no le salió la voz. Por primera vez. Parecía realmente asustada. ¿Estás diciendo?, pregunté con voz tensa, que alguien me dio algo? ¿Que yo estaba envenenado?, añadió. La palabra resonó en el pasillo como un golpe sordo. Diego me apretó el brazo. Elena dio un paso atrás. Sentí el corazón latiéndome con fuerza en el estómago. ¿Y por qué eso no estaba en el informe que nos entregaste ese día?, preguntó Diego. El doctor respiró hondo y con dificultad. Y cada músculo de su rostro delataba la lucha interna que libraba. Porque alguien me ordenó eliminar esa información de la versión oficial. Se me heló la sangre. ¿Quién?, pregunté. Casi sin aliento. Tragó saliva con dificultad. No puedo decirlo así en el pasillo, delante de todos ustedes. Lo vas a decir, gruñó Elena, dando un paso al frente como si el doctor fuera ahora el enemigo. No vas a soltar semejante bomba y quedarte callado. Ramírez sacó algo de su bolsillo, un sobre doblado, viejo, con los bordes amarillentos. He venido a entregar esto, dijo. Es la copia que escondí, la versión auténtica, la que nunca debía haber sido borrada. El pasillo pareció temblar. Eso es ilegal, siseó Elena. Lo que me pidieron que hiciera era ilegal, replicó. Diego se pasó una mano por la cara, tenso. ¿Quién pidió esto? Ramírez me miró, directo, sin desviarse. Isabela, sabía que iba a decir mi nombre completo. Pero se retractó como si se diera cuenta de que, decirlo en voz alta, sería demasiado destructivo en ese momento. La persona que alteró el informe, dijo, es alguien más cercano a ti de lo que crees. El pasillo se volvió demasiado estrecho, demasiado pequeño. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que me temblaba la voz. ¿Y ahora? ¿Cuánto? Abrió el sobre lentamente, como quien descubre un cadáver. Lo suficientemente cerca como para acceder a los resultados de sus pruebas. Lo suficientemente cerca como para convencer al hospital. Lo suficientemente cerca como para borrar cualquier rastro. Elena comenzó a llorar, pero no era un llanto de dolor. Era pánico. Diego se acercó a mí. Amor, murmuró, prepárate. El doctor pasó la página y señaló la firma. La persona que falsificó el informe no terminó, porque alguien que estaba detrás de nosotros habló primero. La voz que menos esperaba. La voz en la que pensé que nunca tendría el valor de involucrarme. Fui yo. Todos nos dimos la vuelta al mismo tiempo. Y allí estaba ella, Carmen, mi mejor amigo, la única que conocía cada detalle de mi embarazo, la única persona a la que dejé entrar en mi casa sin avisar, la única persona en la que confiaba cuando el mundo se ponía difícil. Ella estaba de pie al final del pasillo, la cara estaba roja, manos temblorosas, los ojos se le llenaron de lágrimas. Lois repitió con voz temblorosa, manipulé el informe, oculté lo que realmente sucedió. Mi corazón simplemente se hundió. No podía hablar, no podía mover nada. Y entonces Carmen añadió, hice esto, porque sé quién te envenenó. Silencio. El mundo entero se detuvo. Y no fue un accidente, dijo con la voz quebrada, estaba planeado. Desde hace meses. Elena retrocedió horrorizada. Carmen, no digas tonterías. Pero Carmen me miró fijamente. Isa, fuiste envenenada por alguien en tu propia casa. Se me heló el estómago. Me quedé sin palabras. Y cuando por fin logré respirar, ¿quién?, pregunté. Carmen cerró los ojos. Era alguien a quien amabas. La luz del pasillo parecía parpadear. Y antes de que pudiera pronunciar el nombre, una sombra apareció detrás de ella. Una figura. Alguien que lo había oído todo. La puerta se cerró de golpe. Carmen fue arrastrada hacia atrás. Y lo único que pude hacer fue gritar su nombre mientras todo el pasillo se convertía en un caos. Y el informe en sí cayó al suelo a mis pies. El grito se me atascó en la garganta. Carmen se desvaneció en la oscuridad del pasillo como si alguien le hubiera arrebatado el alma. El portazo resonó en las estrechas paredes, vibrando en las baldosas. Diego corrió hacia donde la habían arrastrado, pero la puerta estaba cerrada. Golpeó la madera con el hombro, el puño, el codo. «Abre», gritó, «abre, por favor». Elena se apoyó contra la pared con la mano en el pecho, respirando como si acabara de correr una maratón.
El médico intentó ayudarla, pero ella apartó su brazo con nerviosismo, como si, en ese momento, cualquier contacto resultara sospechoso. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo me palpitaba el pulso en la nuca. El informe original cejía en el suelo, abierto, expuesto, como una herida. Me incliné lentamente y recogí el papel. Me temblaban tanto las manos que parecían tener vida propia. La letra del médico estaba allí, intacta, la firma alterada. Y el espacio, donde debería haber estado la otra firma, la verdadera, había sido borrado, borroso, difuminado. Carmen lo había tocado. Ella misma lo dijo. ¿Pero por qué? Y sobre todo, para proteger a quién. Forcé el aire en mis pulmones, pero la respiración me salía pesada, entrecortada, como si me pesara. El olor del pasillo desinfectante, polvo, el perfume rancio de la ropa de Elena, parecía adherirse a mi garganta. Diego regresó hacia mí, con la mano aún en el pomo de la puerta cerrada. Isa. Llama a la policía, dijo, sin soltar el metal, ahora. Antes de que pudiera responder, Elena habló. No. Su voz salió baja, pero firme, como si hubiera despertado de un trance. Como si estuviera a punto de hacer algo que había estado ensayando mentalmente durante mucho tiempo. Volví mi rostro hacia ella. ¿Qué quieres decir con no?, pregunté, sintiendo como mi irritación crecía como una llama. Carmen ya está comprometida. ¿Estás loco? Si llamas a la policía ahora, Elena respiró hondo, nos pondrás a todos en peligro. Ramírez la miró como si hubiera perdido la cabeza. Elena, ¿entiendes que estamos hablando de un secuestro? ¿De falsificación de informes médicos? Con gente peligrosa, le interrumpió, mucho más peligrosa de lo que te imaginas. Todo el pasillo pareció encogerse. Diego negó con la cabeza, incrédulo. Mamá, ¿sabes algo? ¿Algo que no me has contado? Sus ojos temblaban. Tenía las manos frías. Aunque solo unos minutos antes ardían de odio. Y entonces hizo algo que nunca antes había visto. Me miró con miedo. Miedo real. Gru. Sin mascarilla. Intenté protegerte, murmuró, intenté. Proteger a mi hijo. Pero ahora las cosas se han descontrolado. Se me heló el estómago. ¿Controlar qué, Elena?, pregunté. ¿De quién estás hablando? Abrió la boca, pero el sonido que salió no fue una respuesta. Fue un pequeño contratiempo. El primer sollozo real que le he oído en mi vida. Isa, ¿hay alguien en tu casa? La frase caló hondo. Miré a Diego. Sus ojos se abrieron de par en par. El médico me tocó el hombro. Tiene sentido, dijo pensativo. La sustancia encontrada en tus análisis no estaba en tu sangre. Estaba en tu estómago. En otras palabras, fue ingerida. Tragué saliva con dificultad. ¿En la comida?, pregunté. Ramírez asintió. O una bebida. Comencé a sentir el peso de la realidad. Alguien que tenía acceso a mi casa, a mi rutina, a mi cocina, a mi taza. Diego respiró hondo. Carmen, murmuró. Siempre estaba ahí, Isa. Conocía los horarios, las rutinas, tus costumbres. No, replicó Elena, casi con demasiada agresividad. No fue ella. Entonces, ¿por qué falsificó el informe?, pregunté, mirando fijamente a Elena como si pudiera ver a través de su alma. La suegra se pasó la mano por la cara, con los dedos temblando. Porque ella intentaba evitar que descubrieras el nombre. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. ¿De quién es el nombre? Elena vaciló. Una parte de ella quería hablar. Una parte de ella temía morir por hablar. Elena, dijo Diego con firmeza. Dímelo ahora. Apretó los labios y respiró hondo. La puerta al final del pasillo se abrió lentamente. Todos se giraron al mismo tiempo. No era Carmen. Era una figura alta, apoyada contra el oscuro marco de la puerta. La luz del pasillo le tapaba la mitad del rostro. Las sombras hacían que pareciera que la mitad de su expresión era humana y la otra mitad completamente inexpresiva. Y cuando esa persona salió a la luz, todo mi cuerpo se paralizó. Era Tomás, el hermano de Diego, mi cuñado, el hombre que entraba y salía de mi casa sin llamar. El hombre que siempre decía que yo no era el tipo de mujer para un Montenegro. El hombre cuyos ojos nunca coincidieron con su sonrisa. Me miró como si me estuviera evaluando. Isa, dijo en un tono bajo, lento y estudiado. Creo que tú y yo tenemos que hablar. Ahora. Elena casi se cae hacia atrás. Tomás, no hagas eso. Ignoró a su propia madre. Ignoró a Diego. Ignoró al médico. Ignoró a todo el mundo. Simplemente caminó hacia mí, sus pasos pesados, calculados, peligrosos. Deberías haber muerto con ese bebé, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Pero yo lo oí como un trueno. Y Diego también. Su expresión se partió en dos. ¿Qué?, susurró Diego. Incrédulo. Tomás sonrió. Una leve sonrisa. Cruel. Ella sabe de qué estoy hablando. No podía respirar.
No podía pensar. El informe temblaba en mi mano. Continuó, pero alguien arruinó el plan. Alguien en quien confiabas demasiado. Carmen, sentí una opresión en el pecho. ¿Dónde está? Pregunté, dando un paso adelante, impulsado por un impulso que ni siquiera reconocía. Thomas se encogió de hombros. A salvo. Por ahora. Apreté el informe contra mi pecho. Tomás, Diego dio un paso al frente. ¿Tocaste a mi esposa? La sonrisa de Thomas se apagó. Hice lo que tenía que hacer para salvar a mi familia. Elena lloraba ahora desconsoladamente. Hijo mío, ¿qué has hecho? Dios mío. Thomas giró su rostro hacia ella. Lo que no tuviste el valor de hacer. Me miró de nuevo. Isaac, basta de esconderte. El informe tiene una página más. La que tu amiguita intentó arrancar. La que explica por qué representabas un riesgo. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Riesgo? ¿Para quién? Pregunté con voz temblorosa. Dio el último paso. Acercándose tanto que pude oler su colonia. Una colonia que ahora me provocaba náuseas. Entonces dijo, porque el bebé que perdiste no era de Diego. La palabra resonó en el aire. Diego se tambaleó. Elena se tapó la boca. Ramírez parpadeó, perplejo. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Tomás sacó algo de su bolsillo. Una llave. Largo, gratis, manchado. Lo tiró al suelo. Cerca de mí. Esta es la llave de la casa donde están, dijo. Ve allí si quieres ver a tu amiguita con vida. Mi corazón se detuvo. Quien llegue primero, Tomás sonrió lentamente, obtendrá la verdad. Y entonces corrió por el pasillo, rápido, huyendo. Mientras Diego gritaba su nombre y yo me sentía arrastrado por fuerzas opuestas, dolor, ira, miedo. Verdad y la llave, brillando a mis pies como un ultimátum. La historia no se estaba desmoronando. Estaba a punto de estallar. Recogí la llave del suelo antes incluso de darme cuenta de que me estaba agachando. El metal frío tocó mi palma y una descarga eléctrica me recorrió el brazo. La llave era pesada, vieja, como si se hubiera usado para cosas que nadie debería saber. El corazón me latía con tanta fuerza que ahogó los sonidos del pasillo, los gritos, la confusión. Isa, espera. Diego me tiró del brazo. No vas a ir tras él sola, no es a él a quien persigo, respondí con voz baja y firme. Es a Carmen. Me soltó el brazo. Como si mis palabras le hubieran golpeado en el pecho. Tomás había desaparecido por el pasillo, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos. Elena seguía llorando, apoyada contra la pared. Era desgarrador darse cuenta de que incluso ella, con toda su frialdad y crueldad, le tenía miedo a su propio hijo. Tenemos que llamar a la policía, insistió Ramírez. Ajustándose las gafas con manos temblorosas, esto se ha salido de control para la familia. Esto es un secuestro, un intento de asesinato, ¿y a quién crees que culparán primero? Interrumpió Elena entre sollozos. A Isa. Siempre es a Isa. Es la más vulnerable. Es la más fácil de atacar. No lo entiendes, lo entiendo perfectamente, respondí. Poniéndome de pie, entiendo que alguien intentó matarme. Entiendo que mi cuñado lo sabe. Entiendo que Carmen falsificó el informe para proteger a alguien. Miré directamente a Elena. Y entiendo. ¿Qué sabes más de lo que dices? Bajó la mirada. Él no lo negó. Su silencio lo decía todo. Diego se pasó las manos por la cara desesperado, confundido, destrozado. Resolvamos esto juntos, dijo, intentando respirar hondo. No vas a entrar solo en la casa, que señaló Tomás. Podría estar armado. Podría, lo interrumpí. Lo sentí en su forma de moverse. En su mirada. No me tiene miedo a mí. Le tiene miedo a la verdad, y eso. Eso lo hace peligroso. El médico se acercó. ¿Puedo ir contigo? Puedo, nos murmuró Elena. Doctor. No tiene ni idea de lo que ese chico es capaz de hacer. Manténgase al margen. Por su propio bien. Bajé las escaleras desde el pasillo con la llave en la mano, sin esperar a que nadie me diera permiso. La tenue luz hacía eco de mis pasos. Diego corrió tras de mí. Isa. Por favor, me sujetó del hombro. No hagas esto. Háblame. Háblame. Me detuve. Su rostro reflejaba devastación, debatiéndose entre la lealtad a su madre, el conflicto con su hermano y la impotencia ante todo ello. Diego, dije, ¿no era tuyo el bebé? En cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí una opresión en el pecho. Diego respiró hondo y pausadamente, como si se preparara para afrontar algo que siempre había evitado. No lo sé, dijo finalmente. No estoy seguro, pero te creo. Creo que no me habrías traicionado. Te conozco, Isa. ¿Y Tomás? Pregunté, sintiendo como el dolor me subía como una puñalada. Él dio a entender. Siempre me odió, respondió Diego. Siempre pensó que era débil. Siempre pensó que no merecía nada de lo que he logrado. Y tú, te convertiste en algo que él no pudo controlar. Así que inventó lo peor para destruirte. Quería creerlo.
Quería aferrarme a esas palabras como boyas en un mar tormentoso. Pero la verdad se agitaba en mi interior. Inquieta, palpitante, incompleta. Diego, dije con la voz ronca, si no estaba seguro. ¿Por qué nunca me preguntaste? Cerró los ojos, porque tenía miedo de la respuesta. Esa confesión me devastó. Pero no hubo tiempo para la asimilación emocional. Carmen estaba en peligro. Tal vez ya esté herido, tal vez encerrada en un lugar oscuro y frío, sin saber si volvería. Ven conmigo, le supliqué, pero ven preparado para ver cosas que no quieres ver. Él asintió. Bajamos corriendo el resto de las escaleras, cruzamos el salón del restaurante. Los clientes nos miraban fijamente, cuchicheaban, nos señalaban. El escándalo flotaba en el aire como una densa humareda. Luces brillantes, perfumes caros, mesas lujosas. Y ahí estaba yo, con un informe falsificado en el bolso y la llave de una cárcel en la mano. Valeria, la anfitriona, intentó hablar conmigo. Pero la ignoré. Diego me ignoró. Todo el mundo podía hablar. Ya nada importaba. Salimos a la calle. La noche en los riscos era fría. Las farolas se reflejaban en el pavimento mojado. Un viento gélido pasó entre nosotros como una advertencia. Como si dijera, sí. Te metes en esto, no hay vuelta atrás. Diego abrió el coche. Entramos. Arrancó el motor con manos temblorosas. Dame la llave, pidió. Coloqué la llave en su palma. Miró el metal, y algo cambió en su rostro. Conozco esa llave, dijo sorprendido. Mirándome, esa llave es de una casa familiar, una propiedad antigua, abandonada durante años. ¿Dónde?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Diego tragó saliva con dificultad, en la parte trasera de Valle Encantado, una casa que mi padre usaba cuando quería dar aislamiento. ¿Aislamiento?, repetí. ¿Con qué propósito? Miró hacia la carretera, para castigos. Se me heló la sangre. Diego, susurré, si tu padre usaba esta casa para castigos. Y Tomás tiene esta llave, añadió, Carmen corre grave peligro. Aceleró. La ciudad pasó ante mis ojos como destellos de luz. El viento azotaba el cristal. Mis dedos se aferraron a la bolsa que contenía el informe. Isa, dijo Diego, sin apartar la vista de la carretera, si Tomás cree que el bebé no es mío, va a querer destruirme por completo. Va a querer que confieses algo que nunca hiciste. ¿Y si empeora? Solté de repente, aunque no quería, ¿y si quiere matarme? Diego apretó el volante como si quisiera romperlo. No lo permitiré, pero el tono prometedor no logró disipar el pánico. El camino que conducía a Valle Encantado era oscuro, sinuoso, y estaba rodeado de enormes pinos. Cada curva parecía más profunda, como si nos engullera hacia algo prohibido. Al entrar en el camino de tierra, el coche se balanceó. Allí la oscuridad era más densa, más vivo. Isa, murmuró Diego, si pasa algo ahí dentro. Corre, corre sin mirar atrás. No voy a dejarte a solas con él. Es mi hermano. Precisamente por eso. No respondió. La casa apareció entre los árboles. Una antigua mansión. La pintura se está desconchando. Ventanas rotas. La puerta principal está ligeramente entreabierta. Un silencio que no parecía silencio. Parecía como si alguien contuviera la respiración. Diego apagó el motor. La noche se hizo aún más densa. ¿Listos?, preguntó. Respiré hondo. Nunca, pero vámonos. Salimos del coche. La llave temblaba en mi mano. Lo metí en la cerradura. Ella dio una vuelta con un hacer clic suave. La puerta se abrió. Lo primero fue el olor. Un olor a humedad. Viejo, con un toque metálico. Algo con lo que estaba familiarizado. Sangre. Diego encendió la linterna de su teléfono móvil. Y allí, en el suelo del salón, atada, con los ojos rojos de tanto llorar, estaba Carmen. Pero eso no fue lo que me heló la sangre por completo. Eso era lo que quedaba detrás de ella. Un mural enorme, lleno de fotos mías. Güey, durmiendo. Güey, en la cocina. Güey, saliendo del TRABJ.UI.N hospital. Güey, en la ecografía. Güey, llanto. Y en el centro del mural, una palabra escrita con tinta roja. Mentiroso, mi cuerpo se paralizó. Isa, lloró Carmen, él lo sabe todo. Sabe más de lo que te imaginas. ¿Qué sabe él?, pregunté, con la voz casi apagándose. Tragó saliva con dificultad. Él sabe quién te envenenó. Dio un paso adelante. Diego alzó la linterna. Y Carmen añadió, no era él. La puerta que teníamos detrás se cerró de golpe. Se oyó un paso, pesado, cruel, y cuando aparté la mirada, Tomás estaba allí, pero no estaba solo. Y lo que vi junto a él me dejó sin aliento. Tomás entró lentamente, como si estuviera ofreciendo una actuación cuidadosamente ensayada. La linterna de Diego iluminaba solo la mitad de su rostro, dejando la otra mitad en penumbra.
Y fue precisamente esa penumbra la que hizo que todo dentro de mí se encogiera. Pero no fue Tomás quien me heló la sangre, él era quien estaba a su lado. Una figura delgada, el rostro cubierto. La capucha casi hasta los ojos, pero reconocería esa postura en cualquier parte. Reconocería la forma en que se apoyaba sobre el pie izquierdo. Reconocería la forma de sus manos, el tacto que tantas veces me ha despertado en la madrugada, el aroma que se ha impregnado en mi ropa al abrazarla. Lo reconocería incluso si fuera ciego. Diego. La palabra salió de mi boca como veneno. Diego se giró rápidamente como si hubiera recibido un puñetazo. No, Disa. No es posible, no es él, no puede ser. Pero el hombre que estaba junto a Tomás alzó la vista, y lo vi. No era Diego, pero estuvo a punto de lograrlo. Era Lucas, su hermano gemelo. Lucas Montenegro, el hermano desaparecido, la que siempre fue la más impulsiva, siempre estuvo involucrado en negocios turbios, de lo que había discutido con Diego meses antes de mi aborto. Nunca aceptó mi presencia en la familia. Desapareció precisamente cuando me quedé embarazada. Lucas se quitó lentamente la capucha, dejando al descubierto su rostro marcado por las cicatrices. Sus ojos reflejaban algo que no era odio, sino cálculo. Su expresión era la de alguien que no estaba allí para discutir, sino para llegar a una conclusión. Hermano, murmuró Diego, ¿qué hiciste? La voz de Lucas salió baja y ronca, pero sin titubear. Lo que no tuviste el valor de hacer. El corazón me latía con fuerza en el estómago. Carmen gimió por lo bajo, intentando moverse. Tomás rió una risa seca y desagradable. Llena de satisfacción, sorprendida, cuñada, dijo, dando un paso al frente. ¿De verdad pensabas que iba a hacer todo esto yo solo? Sentí cómo se tensaban los músculos del cuello. Sentí cómo todo mi cuerpo se preparaba para correr o atacar. Pero no sabía cuál de las dos opciones sería posible. Lucas, intenté hablar, pero me falló la voz. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Alzó la barbilla. Porque destruiste a mi hermano, respondió ella. Con cada palabra como un golpe de martillo. Porque entraste en esta familia como si fuera tuya. Porque ocultaste cosas. Porque mentiste. Nunca le mentí, grité, apretando el informe con tanta fuerza que el papel casi se rompió. Nunca. Lucas dio un paso. ¿Y el bebé? Casi me fallan las piernas. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Sí. Locen interrumpió con frialdad. Sé que evitaste a Diego durante semanas. Sé que saliste con alguien. Sé que recibiste mensajes secretos. Sé que Tomás te vio hablando con un hombre fuera del hospital semanas antes de la pérdida. Eso es mentira, grité y mi voz resonó por toda la casa. Todo es mentira, tú eres. No vas a convencer a nadie, interrumpió Tomás. Ya no. Diego estaba pálido, destrozado. Atrapado entre dos mundos, el amor y la sospecha, tragó saliva con dificultad. Lucas, ¿estás diciendo que el bebé no era mío? El silencio que siguió fue mortal. Lucas sonrió. ¿Sabes? No lo parecía. Diego se tambaleó. Respiré hondo. O al menos lo intenté. El aire se sentía como cemento dentro de mis pulmones. Diego, dije, mirándolo fijamente, mírame. Solo a mí. Me conoces. Sabes quién soy. Sabes cómo me siento. Jamás te haría algo así. Pero Lucas dio un paso más. ¿Crees que te creerá? Susurró, ¿de verdad crees que en el fondo? Nunca se lo preguntó. Diego cerró los ojos con fuerza, como si intentara borrar un pensamiento que siempre había tenido miedo de admitir. Fue entonces cuando Tomás terminó, con crueldad quirúrgica, y si te dijera que sé quién es el padre. Se hizo un pesado silencio. Denso. Amargo. Diego levantó la cabeza. Horrorizado. Tomás, no bromees con eso. No estoy bromeando, respondió Tomás. Vi el nombre en el informe original. Lo vi antes de que Carmen lo modificara. No intentó decir Carmen entre lágrimas. Yo nunca se lo mostré. No hacía falta, respondió Tomás. Lo encontré, cariño. Sé buscar. Sé cómo entrar en sitios. Sé cómo abrir cosas que no debería. Sentí una opresión en el pecho. Estás mintiendo, dije, te lo estás inventando todo. Estás tergiversando todo. Pero él simplemente se acercó a mí lentamente, como si saboreara cada segundo. Isa, ¿de verdad quieres oír esto? Estaba temblando. No sabía si era por miedo o por odio. Quiero, respondí, hablar. Respiró hondo. Y, a juzgar por la tensión que sintió Lucas, me di cuenta de que ni siquiera él sabía lo que se avecinaba. El padre del bebé, comenzó Tomás con una pequeña sonrisa venenosa. No eras tú. Diego, apreté el puño. Y no era un amante secreto. Ni siquiera alguien misterioso. Ni siquiera un compañero de trabajo. Tomás inclinó la cabeza, mirándome a los ojos. Era alguien de su propia familia. La casa pareció temblar. Diego se quedó sin aliento. Me he quedado sin palabras. Deja de mentir. Grité.
Digo la verdad, respondió Tomás con una sonrisa irónica. El informe mostró compatibilidad genética parcial, con un Montenegro. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Eso es imposible, murmuré. En serio. Bromeo, ¿estás seguro? Diego gritó, Tomás, deja de jugar. ¿A quién estás acusando? Tomás abrió la boca para hablar, para pronunciar el nombre, destruirlo todo, para acabar conmigo, pero se vio interrumpida por algo que nunca esperé. Un solo disparo, seco, atravesando los muros. Nos revienta los tímpanos. Lucas cayó de rodillas primero. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par. La puerta que tenían detrás se abrió de golpe. ¿Y quién entró? Me dejó completamente paralizado, porque no era policía, no era una emergencia, no era alguien de la familia, era Rafael, el mejor amigo de Diego, el hombre que desapareció el día del aborto, el mismo hombre con el que Tomás dijo que me vio hablando y a quien juraría que se lo estaba inventando. Rafael sostenía un arma, una mano firme. Su mirada se quedó fija en la mía. Y antes de que pudiera preguntar nada, pronunció la frase que hizo añicos el último resquicio de seguridad que aún me quedaba. Necesito protegerte. Apuntó con la pistola a Tomás, y añadió, porque yo fui quien te dejó embarazada. El mundo no se desmoronó, implosionó. El sonido del disparo aún resonaba en las paredes cuando Rafael bajó el arma. Con las manos firmes y la mirada fija en mí, como si quisiera leerme la mente. Sentí que todo mi cuerpo se detenía. Incluso mi sangre parecía dudar. Diego retrocedió tambaleándose, como si hubiera recibido la bala en lugar de su hermano. ¿Qué? Susurró Diego con la voz quebrada. ¿Qué dijiste, Rafael? Rafael entró. La puerta se cerró de golpe tras él. Carmen lloraba, atada al suelo, con la mirada, suplicándome que hiciera algo. Lucas se agarraba el brazo sangrante, tendido junto a la pared. Tomás estaba en estado de shock, por primera vez allí. El terror se apoderó de su rostro. Pero Rafael no temblaba. Rafael no se desvió. Rafael sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y San dijo, pronunciando cada sílaba con dificultad. ¿Sabes qué es verdad? ¿Sabes lo que pasó esa noche? Las piernas me flaquearon. Solo me contuve de caer porque apoyé la mano contra la pared fría, sintiendo la aspereza de la pintura vieja arañarme los dedos. El olor de la casa, moho, óxido, sangre, parecía colarse por mis fosas nasales hasta provocarme náuseas. Yo intenté hablar, pero la voz se me apagó en la garganta. ¿Lo sabías de qué estaba hablando? Lo sabía. Simplemente nunca quise admitirlo. Nunca quise reconstruir los fragmentos de aquella noche, porque afrontarlo significaría ver el peor lado de mi propia historia. Diego palideció. Rafael dijo con vacilación, ¿el bebé era tuyo? El silencio, que precedió a la respuesta, pareció durar una eternidad. Sí, respondió Rafael, era mío. El sonido que salió de Diego no fue un grito, no fue un sollozo, fue un ruido ahogado, como el de alguien que acababa de perder el rumbo en su propio mundo. Tragué saliva con dificultad, mi corazón latiendo como una advertencia desesperada. Y sentí como el recuerdo se estrellaba contra las rejas que había colocado alrededor de mi propia mente. Esa noche, en una fiesta, el vino adulterado, el aroma de la colonia de Rafael cuando me acompañó hasta el coche, la extraña risa que oí antes de desmayarme. Sentí un vuelco en el estómago. No, susurró Diego, retrocediendo, ella jamás haría eso. Jamás te traicionaría, Rafael. Mientes. Nunca dije que me hubiera engañado, respondió Rafael con firmeza, dije que el bebé era mío. Y eso es diferente. Tomás se rió mirando al suelo, una risa corta, cobarde y satisfecha. Te lo dije, dijo con los ojos temblorosos, te dije que el bebé no era tuyo, Diego, siempre lo supe. Siempre vi la verdad en la forma en que ella, cállate, rugió Diego, abalanzándose sobre su hermano. Cállate, Rafael volvió a alzar su arma. Y todos se quedaron paralizados. Nadie se mueve, dijo. Tomás se quedó paralizado. Lucas respiró hondo, soportando el dolor del disparo. Carmen lloraba en silencio, atrapada, demasiado débil para luchar. Elena temblaba en la puerta como si fuera a desaparecer, y yo intentaba respirar, y fracasó. Rafael, murmuré finalmente, ¿qué estás haciendo? Se volvió hacia mí por primera vez en ese instante, con una mirada que no reconocí. No era el Rafael de siempre. No era el Rafael amigo de Diego. No era el Rafael que me había llevado en coche cuando llovía, que me había enseñado películas antiguas, que me había contado historias tontas en el bar. Era otro hombre, un hombre destrozado, un hombre peligroso, un hombre que acababa de confesar lo imposible. Te estoy protegiendo, dijo con firmeza, como siempre lo he hecho. ¿Protegiéndome? Pregunté incrédula, desapareciste durante meses.
Te esfumaste después del hospital. Me dejaste sola. Negó lentamente con la cabeza. Desaparecí para no ponerte en peligro. Tomás lo sabía. Lucas lo sabía. Me vieron contigo esa noche. Te vieron inconsciente en el coche. Intentaron usar eso en mi contra, en tu contra, en contra de Diego. La palabra borrado me puso la piel de gallina. Diego levantó la cabeza, con los ojos ardiendo. ¿Qué le hiciste a mi esposa esa noche? Rafael no se desvió. Te salvé de esa gente, dijo con voz profunda, y ella lo sabe. No lo sabía. No lo recordaba. Pero algo dentro de mi pecho, ese fragmento que siempre evité, comenzó a moverse. Rafael, mi voz tembló. ¿Me diste algo esa noche? No respondió. Y el silencio fue la respuesta. Diego temblaba de pies a cabeza. La rabia brotaba de sus ojos como sangre invisible. ¿Tú drogaste a mi esposa? No respondió finalmente Rafael, te contaré exactamente lo que pasó. Se guardó la pistola en la cintura. El gesto fue rápido, pero no era una amenaza. Fue una confesión. Me llamaste, dijo Rafael, mirando fijamente a Diego. Estabas borracho, llorando, diciendo que habías roto con ella por 10ª vez ese mes, diciendo que te estaba volviendo loco, que te estaba frenando, que querías. Distancia, Diego palideció. Yo nunca, tú lo dijiste, continuó Rafael con firmeza, y fui a la fiesta a buscarla, porque estaba sola, y alguien se habría aprovechado. Tomás giró la cara, intentando ocultarlo. Elena se llevó la mano a la boca. Carmen me miró con unos ojos enormes, llenos de terror y culpa. Cuando llegué, continuó Rafael. Ella estaba tambaleándose. No eran drogas. No era mi trampa. Era la bebida que Tomás le había traído. Sentí frío en la piel. Tomás sonrió en una sonrisa maliciosa, pequeña y sucia. Siempre fue fácil manipularla. Diego dio un paso al frente, pero Rafael le agarró del brazo. Diego dijo. Ella perdió al bebé porque alguien quería destruirlos a ambos. Y no fui yo. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, calientes, saladas, pesadas. No era solo dolor, era la ruptura de años de recuerdos mal contados, mal explicados, mal vividos. Te llevé a casa, continuó Rafael en voz baja. Estabas mareada, pero consciente, llorabas. Dijiste que te había herido con sus palabras. Dijiste que no podías soportarlo más. Y yo, sus ojos finalmente temblaron, te besé. Me atraganté con mi propia respiración. Diego se estremeció como si le hubieran disparado de nuevo. Ella me devolvió el beso, susurró Rafael, y lo sabes. Isa, sabes. Cerré los ojos. Y el recuerdo regresó, como una cuchillada que se desliza por la garganta. Su mano sobre mi cara. El sabor del alcohol. Mi voz diciendo, no quiero irme a casa hoy. Respiré hondo, pero el aire entraba a trompicones. Rafael, mi voz salió quebrada, no lo recordaba. Pero lo recuerdo, dijo con un dolor tan profundo que sentía como si se lo hubieran arrancado, y sé que no eres culpable de nada. No de aquella noche. Silencio. Un silencio mortal. Fue Diego quien lo rompió. ¿Y por qué? Respiró hondo, con la voz temblorosa. ¿Por qué me dices esto recién ahora? Rafael me miró. Luego miró a Tomás. Luego a Lucas. Entonces, el informe estará en mis manos, porque ahora van a intentar matarla, dijo. Y no lo voy a permitir. Carmen lloró más fuerte, desesperada. Elena se arrodilló en un rincón, repitiendo, Dios mío. Dios mío. Y entonces todo sucedió a la vez. Tomás dio un paso al frente. Lucas intentó levantarse. Diego gritó mi nombre. Carmen gritó algo que no entendí. Y Rafael volvió a sacar su pistola. Señaló a Tomás. Pero antes de que pudiera disparar, la puerta trasera de la casa explotó. Agentes armados entraron gritando. ¡Alto! ¡Policía! La habitación se llenó de luz, las armas apuntaban, las botas resonaban en el suelo. Me quedé allí de pie, sin saber a dónde correr, sin saber en quién confiar. Sin saber qué iba a suceder después. Pero una cosa sí sabía, esta historia aún guardaba un último secreto, y estaba a punto de estallar. Porque los agentes no vinieron solos. Tras ellos, entró alguien que jamás habría esperado ver allí. Los focos atravesaban la sala como cuchillos. Los agentes entraron gritando órdenes que resonaban en las paredes. Pero lo que paralizó a todos no fue el sonido de las armas. Él era ella, la persona que entró en último lugar. Bajo, postura firme, ojos que conozco desde el día en que conocí a Diego. La expresión es dura. Siempre muy dura, pero ahora era algo distinto. Fue una acusación. Era una frase, la madre de Diego. Elena, la misma que había visto llorando en el restaurante. La misma que temblaba en el pasillo. La misma mujer que, hace apenas unos minutos, parecía estar acorralada, pero ahora no. Ahora entraba con los agentes como si controlara todo. Como si ella fuera la razón por la que estaban allí, como si el mundo
Siempre le hubiera pertenecido. Elena Montenegro cruzó el umbral con una frialdad que jamás le había visto. Y, a diferencia de los agentes, no miró a Tomás, no miró a Lucas, no miró a Rafael. Ella parecía para mí, directo, sin desviarse. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Mamá, susurró Diego, más aterrorizado que sorprendido. ¿Qué estás? Diego interrumpió ella con voz áspera. Quédate donde estás. Tragó saliva con dificultad y dio un paso atrás. Los agentes rodearon primero a Tomás. Intentó levantar los brazos, pero la sangre que le goteaba de la boca parecía pegarle la camisa al cuerpo. No, gritó, mamá. No entiendes. Le disparó a Lucas. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Elena ni siquiera le dirigió una mirada. Los agentes lo derribaron al suelo. Otro agente levantó a Lucas, que estaba parcialmente consciente, mientras intentaba detener la hemorragia en su hombro. Rafael permaneció inmóvil en el mismo lugar, con el arma aún en la mano. Los agentes lo vieron y inmediatamente le apuntaron con sus armas. Arma en el suelo. Suelta. Ahora, dudó. Me miró. Y, por primera vez desde que entró en aquella casa, Rafael parecía perdido. Isa murmuró, no te hice nada para lastimarte. Nada. Arma al suelo ahora. Repitió el agente. Rafael renunció. El arma cayó con un sonido seco. Elena dio otro paso atrás y se detuvo frente a mí. Me retiré. No por miedo a la policía. No por miedo a Tomás, no por miedo al caos que nos rodeaba. Me retiré de ello, porque su mirada no era la de una madre, no fue de mi suegra, no era la mirada de una mujer asustada, pertenecía a alguien que sabía mucho más que todos los demás allí. Isabela dijo, ven conmigo. No respondí con firmeza. No me iré a ninguna parte sin una explicación. Los agentes se detuvieron, en alerta. Entonces Elena respiró hondo, como si se preparara para desatar un nudo que había retenido toda su vida. Muy bien, dijo, deshagámonos de este peso de oscuridad. Ella miró a los agentes. Cierra la puerta. Nadie entra. Nadie sale. La puerta se cerró de golpe como los barrotes de una celda de prisión. Diego se acercó, pero Elena levantó la mano y él se quedó paralizado. Tú también, dijo fríamente. ¿Vas a oír lo que tienes que oír? La habitación estaba llena, policías, Tomás esposado, Lucas inconsciente, Carmen atada. Rafael de rodillas, y yo en el centro, con la verdad arremolinándose a mi alrededor como cuchillas. Elena se acercó a mí hasta que nuestros rostros quedaron a menos de una mano de distancia. Y entonces ella dijo, no fuiste envenenado por Tomás. Y no fue por culpa de Lucas. Y no fue por culpa de Rafael. El silencio que siguió pareció absorber el aire. ¿Entonces quién? Pregunté, sintiendo temblar mis manos. Respiró hondo. Y él dijo, fuiste envenenado por alguien mucho más peligroso que ellos. Todo mi cuerpo se paralizó. ¿Quién? Pregunté. Casi sin poder articular palabra. Cerró los ojos un instante, y cuando se abrió, allí había un dolor real. Para mí, dijo Elena. Sentí que el suelo se hundía. El aire desapareció. El mundo cambió. Me mentiste desde el principio, continuó, pero no porque seas mala persona. Es porque te estabas apropiando de todo lo que yo había construido. Mi cuerpo se desprendió de la pared. ¿Me envenenaste? La pregunta surgió como un corte. No parpadeó. Sí. Lo hice. Necesitaba evitar que volvieras a quedar embarazada. Porque un niño nacido en esta familia tendría un destino terrible. Las voces a nuestro alrededor se desvanecieron. Era imposible oír otra cosa. Diego se tambaleó, apoyándose en la mesa para no caer. Mamá susurró, pálido, ¿qué estás diciendo? Finalmente, miró a su hijo. Lo hice por tu propio bien. Diego. Porque esta familia está podrida, y necesitaba impedir que otro niño entrara en ese ciclo. Rafael la miró, perplejo. ¿La saboteaste? ¿Destruiste al bebé? ¿Por qué? Porque eras el padre, respondió Elena. Toda la sala contuvo la respiración. Rafael cerró los ojos con fuerza, como si lo estuvieran apuñalando. Diego cayó de rodillas. Solo pude tartamudear, ¿lo sabías, desde el principio? Elena asintió. Sí, lo sabía. Intenté usar eso para alejarte de Diego. Pero el plan se descontroló. Tomás se involucró, Lucas se involucró. Carmen intentó protegerte. Y yo su voz finalmente. Flaqueó, perdí el control de la situación. Tragué saliva con dificultad, intentando respirar. Intentando recomponer los fragmentos de mí misma que se estaban desmoronando allí. Tú destruiste mi vida, murmuré. Cerró los ojos. Yo también destruí el mío. Los agentes, confundidos, no sabían si arrestarla a ella. Arrestar a Rafael o ayudar a Lucas. Era un caos moral, y fue en medio de este caos que la puerta principal se cerró de golpe otra vez. Alguien entró. Alguien que no debería estar ahí.
Un hombre. Alto, traje oscuro, una expresión que sugería que sabía mucho más de lo que debía. Aparté la mirada lentamente. Y lo reconocí, Doctor Salvatierra, el forense a cargo de mi caso. Levantó una carpeta. ¿Llegó tarde?, preguntó. Y antes de que nadie pudiera responder, levantó el papel y dijo, porque yo tengo el informe real, el informe completo. Mi corazón se detuvo. Ninguna de estas versiones, continuó mirando a Rafael, Tomás. Elena y Diego, cuenta toda la verdad. Temblé. ¿Y qué es?, pregunté. Abrió la carpeta. Y él dijo, lo cierto es que el bebé no pertenecía a ninguno de los hombres que estaban en esa habitación. Se hizo un silencio tan profundo que podía oír mi propio corazón. Diego levantó lentamente la cabeza. ¿Qué? El forense concluyó, Isabela, nunca has estado embarazada de un solo bebé. Sentí que el mundo se derrumbaba. Añadió, estabas embarazada de gemelos. Y uno de ellos no era humano. El aire desapareció. Los agentes de policía intercambiaron miradas. Diego palideció. Incluso Elena estaba sin aliento. No perdiste a un bebé, dijo el forense, solo perdiste a uno. El otro fue extraído. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo. ¿Retirado por quién?, pregunté. El forense alzó el sobresellado. Por alguien que aún no está aquí. Y entonces miró hacia la puerta. Ahora está de vuelta. La puerta principal se cerró de golpe con el viento. Y un paso resonó afuera. Un paso que ya conocía. Un paso que no debería existir. Un paso que lo cambiaría todo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora y quédate conmigo. Porque nadie está preparado para escuchar lo que viene a continuación. Los pasos en el exterior resonaron como un presagio de derrumbe. Toda la casa contuvo la respiración, los policías, Diego, Rafael, Elena, Carmen atada, Tomás esposado, Lucas sangrando en un rincón. La respiración de todos se volvió una sola, pesada. Tratando de comprender el significado de las palabras del forense. Estaba embarazada de gemelos. Y uno de ellos fue retirado. Y alguien estaba regresando. Eso es absurdo, murmuró Rafael con voz ronca. No podía ser. Yo estaba allí. Usted estaba allí por casualidad, dijo el doctor Salvatierra con firmeza, no porque estuviera bajo control. Diego se puso de pie lentamente, aún tambaleándose. Como si el suelo fuera blando. Doctor, intentó decir, explíquelo bien. Explíquelo. ¿Qué exactamente significa retirado? El forense abrió el expediente con una calma irritante. El haz de la linterna se reflejaba en el papel. No tenía prisa, y eso me dio la certeza de que él sabía mucho más que nadie allí presente. Isabela dijo. Mirándome, el hospital registró 2 latidos cardíacos, 2 sacos gestacionales, 2 embriones en desarrollo temprano. Sentí una opresión en el pecho. Eso no tiene sentido, murmuré, lo habría notado. El médico habría dicho algo. No me di cuenta de nada. No te diste cuenta por qué. Respiró hondo, porque alguien borró tus ecografías. Manipuló tus exámenes y solo conservó el informe de la pérdida. La pérdida de silencio. Un silencio denso y indigesto. Elena se llevó la mano a la cara. Esto no puede ser cierto. Sir, prosiguió el forense, y el segundo bebé fue extraído mediante un procedimiento clandestino, sin anestesia general, sin registro, sin autorización. Sentí un hormigueo en las manos. Se me puso la piel fría. Y el recuerdo de un destello de dolor agudo recorrió mi cuerpo. Una noche, una luz brillante, alguien me sujetaba por los hombros, una mascarilla que no me quedaba bien, un olor a alcohol excesivamente fuerte. Y los ojos que no tuve el valor de recordar. Me apoyé contra la pared. Diego corrió hacia mí. Isaac, respira conmigo. Por favor, pero no respiraba. Quedé atrapado en ese destello. En ese dolor, esa sensación de estar roto. ¿Quién? Mi voz salió como un susurro entrecortado. ¿Quién me haría esto? El forense miró hacia la puerta. No es quien tú crees. El pomo de la puerta giró. Todos apuntaron con armas, linternas y la fuerza. La puerta se abrió lentamente con un largo crujido, como si las bisagras protestaran ante la verdad que estaban a punto de revelar. Y luego, Sue ha introducido una cifra. Al principio solo vi la silueta. Luego, el abrigo largo. Llevaba el pelo recogido. La postura, tranquila, precisa. Casi quirúrgica. Y cuando alzó la vista, sentí un frío intenso en todo el cuerpo. Era Mariano. Mi hermana. Casi me fallan las piernas. Se me hizo un nudo en la garganta. Una oleada de calor le subió por la nuca. Isan dijo como si estuviéramos reunidas en un café, no en una casa tomada por la policía. Pareces asustada. Diego permaneció inmóvil.
Elena se llevó la mano al pecho como si hubiera visto un fantasma. Rafael apretó la mano formando un puño. Los ojos de Tomás se abrieron desmesuradamente por el terror. Lucas intentó levantarse, pero cayó al suelo de dolor. Y el forense simplemente asintió. Fue ella quien lo quitó. Me quedé sin aliento. —¿Marianne? —pregunté, con la voz desgarradora. —¿Qué eres? Caminó hacia el centro de la habitación como si ese siempre hubiera sido su lugar. —¿No lo entiendes? —dijo sin alzar la voz—, lo hice todo por ti. Rafael gritó. ¿Por su culpa? Le quitaste un hijo a tu propia hermana. Estás enfermo. Ella lo miró fijamente, con una calma casi paralizante. Te crees muy listo. Rafael, siempre lo has creído. Siempre te has metido donde no debías. Elena tartamudeó. —Mariana, por favor, no hagas eso. Mamá, respondió Mariana, con una calma macabra. Lo sabías desde el principio. No finjas ahora. Elena se cubrió el rostro, llorando. No por arrepentimiento, pero por vergüenza. Tú, dijo Diego, conmocionado, ¿tú formabas parte de esto? ¿De este plan? ¿De esta locura? Marianne me miró. Te salvé. Me hiciste daño. Exploté, sintiendo por fin cómo la rabia se liberaba, ardiente, viva, atravesándome el pecho. Me torturaste, me robaste un bebé. Ella sonrió. Una sonrisa casi piadosa. Isa, si no lo hubiera hecho, él habría nacido. OMS, grité. Marianne dio un paso, acercándose demasiado. Lo suficiente como para que yo reconociera que el ligero aroma a lavanda que siempre llevaba también estaba presente en el recuerdo de aquella habitación blanca. El hijo de Rafael, dijo con firmeza, el hijo de un hombre desequilibrado, inestable y violento. Un hombre que habría destruido tu vida y la de cualquier hijo que hubieras tenido con él. Rafael avanzó, pero los agentes lo detuvieron. Mentiras, gritó, no sabes nada. Lo sé, dijo, porque lo vi. Y entonces ella lo miró. Una mirada que dejaría a cualquiera sin aliento. Te vi esa noche. Rafael, se hizo el silencio. Te vi intentando que volviera a subir al coche. Te vi tirando de ella. Te vi gritándole. Te vi prometiéndole que las cosas seguirían siendo a tu manera. El rostro de Rafael palideció. Estás tergiversando las cosas, murmuró. Estás mintiendo. No, respondió ella. La mentira siempre vino de ti. Diego giró su rostro hacia Rafael. Con el corazón roto en ese preciso instante, Carmen lloraba, sacudiendo la cabeza como si pidiera perdón por toda su vida. Y Mariana no terminó. Ella se volvió hacia mí. ¿Y qué hay del segundo bebé? Todo mi cuerpo se paralizó. Mariana, susurré. ¿Qué le hiciste? Respiraba lentamente. Y finalmente respondió, lo entregué. Casi se me doblan las rodillas. ¿A quién se lo diste? Grité. Ella esbozó una sonrisa gélida. Para quien me lo haya preguntado. El forense añadió, el nombre figura en el informe. Lo miré, desesperada. ¿Quién es? Abrió el sobresellado. El papel produjo un sonido seco. Y luego, Elena, que hasta entonces había estado llorando en silencio, levantó la cabeza, con la mirada perdida, con voz sin vida. Y lo dijo incluso antes de que el forense pudiera leerlo, era el padre de Diego. Perdí el equilibrio. Elena continuó, papá se encargaba de todo. El padre lo planeó. El padre sobornó al médico. El padre amenazó a Mariana. El padre ordenó que se llevaran al bebé. El padre se llevó al niño. Ella temblaba, casi se desmaya de sí misma. Y nunca lo devolvió. La sala entera quedó en silencio. Sentí como mi cuerpo se convertía en piedra. Sentí que se me cortaba la respiración. Sentí que el universo se transformaba en algo más. Isa, murmuró Diego, devastado, ¿mi padre tiene a tu hijo? Marianne bajó la mirada. Basta. La frase se pronunció como una oración. Di un paso adelante, sujetándola por los hombros. Basta ya. ¿Qué? Y Mariana respondió, porque él ya no está vivo. Un trueno interior estalló en mi interior. ¿Dónde está el niño? Pregunté, con el alma destrozada por el dolor. Marianne finalmente levantó la vista y pronunció la frase que dividió al mundo en dos. Aquí lo tienes, en casa. Ahora, sentí que mi corazón se detenía. Deténgase. Literalmente. Y antes de que pudiera preguntar dónde, un grito. Un débil grito, pequeño, para niños. El sonido provenía del piso de arriba, y todo dentro de mí, todo, surrumpió. Los sollozos resonaban en el techo como si brotaran de lo más profundo de mis costillas. Un sonido tenue, vulnerable, húmedo, pero real. Más real que cualquier otra cosa en aquella habitación infestada de mentiras. Me quedé paralizado. Diego también lo oyó. Los agentes también escucharon. Incluso Tomás, desposado y cubierto de sangre. Abrió mucho los ojos con auténtico miedo. Carmen se tapó la boca con el hombro, atada como estaba, y dejó escapar un sollozo que resonó en toda la habitación. El coro llegó de nuevo.
débil, suplicante. Y en ese instante todos los sonidos de la casa, pasos, armas, respiraciones, se convirtieron en ruido de fondo. Solo existía ese sonido. Solo ese sonido importaba. Los ojos de Rafael se abrieron desmesuradamente, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Eso no es posible, murmuró. No es posible. Mariana me miró de reojo, con esa expresión indescifrable en su rostro, parte orgullo, parte culpa, parte miedo. El forense cerró el expediente. Está vivo, dijo, el niño que se llevaron nunca murió. Su suegro lo organizó todo. Mantuvieron al niño oculto, enfermo, controlado, pero vivo. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Sentí que me flaqueaban las piernas. Su respiración fallaba. Salía a ráfagas. ¿Dónde?, pregunté con la voz quebrada. ¿Dónde está? Mariana respiró hondo. En la habitación de arriba. El mundo cambió. ¿Y por qué? Mi voz salió entrecortada. ¿Por qué está él aquí? Ella no respondió. Otra persona respondió. Lucas. Herido, sangrando, semiconsciente. Pero lo suficientemente consciente como para decir la cosa más terrible de aquel día. ¿Por qué lo trajo Tomás? Lo traje hoy, para terminar lo que nuestro padre empezó. Me faltaba el aire de los pulmones. Silencio. Gruñó Tomás, intentando ponerse de pie a pesar de estar esposado. Silencio, Lucas. Pero Lucas escupió sangre al suelo y continuó. Quería terminar el examen. Quería destruir lo único que aún podía limpiar su nombre. Quería enmendar el error de mi padre. El error que heredó. Sentí un vuelco en el estómago. Diego retrocedió tambaleándose, pasándose una mano por la cara como si no pudiera creer que todo fuera real. Voy arriba, di. Un agente levantó el brazo. Señora. Nadie sube. Es peligroso. Podría haber. Voy a subir, repetí con más firmeza, con una voz que no reconocía. Mis pies subirán estas escaleras, aunque me arrastren de vuelta. Elena intentó acercarse. Isabela, espera, no lo entiendes todo, cállate, exploté, sintiendo como años de humillación, manipulación y control psicológico estallaban en mi interior. Tú hiciste esto, tú lo sabías, tú participaste, tú lo viste. Dio un paso atrás, finalmente sin su máscara, sin autorización, ninguna superioridad, solo miedo. Yo pensé que era lo correcto. Murmuró. Pensé que estaba protegiendo a Diego. Nos destruiste, respondí, y destruiste a un bebé. Rafael dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Isa, ¿puedo ir contigo? Me volví hacia él lentamente. No respondí. Si te acercas a mí o a ese niño, te juro, lo juro que nunca más te levantarás de ese suelo. Se quedó paralizado. El forense se acercó. Iré contigo. Diego respiró hondo, con los ojos llenos de dolor. Pero también de algo que no había mostrado hasta ahora, enojo. Yo también voy, dijo. Dudé un instante, pero él me miró con sinceridad, sin mascarilla, sin defensa, ninguna comodidad. Y yo dije, de acuerdo, ven conmigo. Los agentes llevaron a cabo una sesión de entrenamiento improvisada. El forense señaló la escalera. La habitación está al final del pasillo. Puerta azul, cerrada por dentro. Subir esas escaleras era como entrar en una cueva. Cada paso parecía crujir bajo el peso de la realidad. Allí el aire era más frío, aún hay más. Como si nos estuviera esperando. Diego subió detrás de mí. El forense, detrás de él. Un agente cubría la retaguardia. A mitad de la escalera, el llanto comenzó de nuevo. Y esta vez, no se trataba solo de llorar. Era gemido, por miedo, de anhelo, de abandono. Cuando llegué a la cima, tenía las manos sudorosas. Las rodillas temblaban y el pecho me ardía. El pasillo era estrecho. La luz era tenue. La puerta azul estaba entreabierta. Diego me miró. Isa, déjame continuar. No respondí, es mi hijo. Empujé la puerta para abrirla. Y el mundo se detuvo. La habitación era pequeña. Olía a polvo, leche rancia y desinfectante barato. Había juguetes rotos en una esquina. Una tenue luz emanaba de una lámpara colgante. Y en medio de la habitación, una cuna. Viejo, hecho de madera oscura, con vallas altas. Y en su interior, él, un niño, pequeño, hasta, con ojeras. Cabello castaño desaliñado. La piel es demasiado pálida. Ojos enormes. Esos ojos iguales a los míos. Él me miró. Y sentí que se me desgarraba el pecho. Mis piernas cedieron y caí de rodillas cerca de la cuna, agarrándome a los barrotes con ambas manos. Dejó escapar un breve grito. Extendió su manita temblorosa y delgada, como pidiendo que la sostuvieran. Dios mío, murmuró Diego a mis espaldas. Isa, él es mío, respondí. Con lágrimas que me corrían sin control. Es mi bebé, es mi hijo. Mi niño. El forense se acercó. Está desnutrido, pero está vivo, muy vivo.
Extendí la mano, tocándolo. Fue como prender fuego a las cosas. Un fuego que me despertó por completo. Ese toque valió la pena más que todo el dolor que había soportado. Pero antes de que pudiera alzarlo, pasos, correr, rápido, pesado. Y cuando me di la vuelta, Thomas estaba en la puerta, esposado, pero gratis. Le sangraban las muñecas por las heridas en las que había forzado las esposas hasta que se rompió el metal. Sus ojos no eran humanos. Ese bebé no. Es tuyo, gritó, abalanzándose hacia adelante. Diego gritó mi nombre, el agente alzó su arma. Me di la vuelta para proteger a mi hijo, y Thomas saltó, en nuestra dirección, con una mirada asesina. El capítulo terminó ahí, con su cuerpo en el aire, acercándose a nosotros como un animal desesperado. Tomás se abalanzó sobre nosotros como un proyectil humano, brazos extendidos, ojos desorbitados, respirando como un animal. La cuna estaba detrás de mí. La protegí con mi cuerpo, instintivamente. Como si mi propio corazón se hubiera salido de mi pecho y se hubiera interpuesto entre mi hijo y la muerte. El agente disparó primero. El disparo rebotó en la pared. Tomás esquivó como quien ya vivido con demasiada violencia como para temerla. Agarró al agente por el cuello. Lo empujó contra la puerta y le arrebató el arma de la mano con una fuerza casi inhumana. Todo sucedió en menos de 3 segundos. Diego corrió para intentar detenerlo, pero Tomás levantó su arma y la apuntó directamente a su pecho. No, grité, precipitándome hacia adelante sin pensar. Isa, quédate atrás, gritó Diego, abriendo los brazos para bloquearme el paso. Pero Tomás ni siquiera me miraba. No estaba mirando a nadie. Su atención se centraba en la criatura que él creía que era la vergüenza eterna de la familia, mi hijo. Es el último error de papá, siseó Tomás con los ojos inyectados en sangre. El error que llevaste en tu vientre, el error que Mariana era demasiado débil para destruir, el error que mi madre dejó vivir. Voy a acabar con todo. Hoy mismo. Es un niño, dije. Con cada palabra desgarrándome la garganta, un niño, Tomás. No tiene la culpa de nada. De nada. La culpa es tuya por existir, gritó. Y entonces, apuntó con la pistola para la cuna. El grito que salió de mí no era humano. Provenía de un lugar cuya existencia desconocía. Me lancé sobre él. El arma se disparó. Diego cayó de lado. El agente intentó contener a Tomás. Marianne corrió hacia la puerta. El forense gritó algo, pero yo solo vi el cañón del arma. Y la cuna detrás de mí. Tomás me mordió el hombro, intentando apartarme. El dolor fue una explosión ardiente, brutal. Sentí la sangre correr por mi ropa, pero no lo solté. Lo agarré de la camisa. Tiré de él y lo giré para alejarlo de mi hijo. Volvió a alzar el arma, esta vez apuntándome a la cara. Y luego, Diego entró. No con violencia. No con fuerza, pero desesperadamente. Agarró a su hermano del brazo y lo empujó hacia atrás. Tomás, basta, gritó, se acabó. Esto no ha terminado mientras ese niño exista, rugió Tomás, escupiéndole saliva en la cara. Es mi sobrino, respondió Diego con la voz quebrada, es de nuestra sangre, mi sangre, y no tiene la culpa del monstruo que fue papá. No tiene la culpa de lo que hiciste. Papá era un visionario, dijo Tomás con los ojos llorosos, él vio en qué se convertiría este niño. El del disparo vino por detrás. Un único impacto. Seco. Directo. Tomás cayó hacia adelante, con los ojos aún abiertos, como si no comprendiera que había muerto. Cayó en los brazos de Diego. Y Diego se quedó allí, sosteniendo a su hermano muerto como si todo lo que quedaba de su infancia se desvaneciera en el suelo. ¿Quién disparó? Rafael. Seguía sujetando la pistola, con la mano temblando, pero sus ojos estaban fijos en mí. Iba a matarte, dijo Rafael, no iba a permitirlo. Diego alzó la cabeza, con los ojos llameando de odio. Rafael, tú mataste a mi hermano, salvé a tu esposa, respondió Rafael con frialdad, otra vez. Y antes de que Diego pudiera avanzar. Carmen, aún atada, pero consciente, gritó, basta. Todos ustedes, está ciego. Lo que importa es el niño. Fue la primera frase que realmente logró romper con esa locura. Corrí hacia la cuna y finalmente lo alcé. Mi hijo, mi pequeño, mi bebé, mi superviviente, era tan ligero. Demasiado ligero. Fue tan desgarrador que me llegó hasta los huesos. Apoyó la cabeza en mi pecho. Como si conociera ese lugar de toda la vida. Como si hubiera estado esperando. Todo este tiempo. Este momento. Estaba temblando de pies a cabeza. SHHH, mamá está aquí, murmuré con la voz quebrada, mamá está aquí, mi amor. Mamá nunca te volverá a dejar. Diego se acercó lentamente, como temiendo alterar la escena. Sus ojos estaban rojos, devastados. Pero había algo nuevo en ellos, admiración, amar, pérdida, culpa.
Es una promesa tácita. Tocó la cabeza del bebé con las yemas de los dedos. Él, Diego, tragó saliva con dificultad. Tiene tus ojos. Isa, estuve a punto de desmayarme. Diego, murmuré, lo siento mucho. Por todo. Por no recordarlo. Por no saberlo. Por no haber podido impedir lo que me hicieron. Negó con la cabeza. Tú no tienes la culpa de nada. Y yo debí haberte protegido. Debí haberte escuchado. Debí haber sido tu hombre, Isa. Pero ahora quiero hacerlo bien. Lloré. Lloré como nunca antes. Porque eso no era una petición de perdón. Fue un renacimiento. Marianne se acercó lentamente. Con los ojos llenos de lágrimas. Isa, sé que me odias. Y tal vez deberías. Pero salvé a este bebé. Lo escondí. Lo cuidé lo mejor que pude. Hice lo que papá me ordenó hasta el día en que tuve la fuerza para traicionarlo. Lo hice todo mal. Todo, Isa. Pero lo hice por un amor demasiado retorcido para ser amor. No pude responder. Porque el dolor y la gratitud estaban entrelazados de una manera imposible. El forense se acercó. Necesita ir al hospital de inmediato. Está desnutrido. Pero estable. Sobrevivirá. Casi me caigo de espaldas cuando oí eso. Sobrevivir. Mi bebé iba a sobrevivir. Diego puso su mano en mi espalda. Llevémoslo ahora. Y así lo hicimos. Bajamos las escaleras, mientras los agentes arrestaban a Rafael. Lucas recibía atención médica, cubrían el cuerpo de Tomás y Elena se derrumbó en absoluto silencio. No como una mujer culpable que intentaba defenderse, sino como una madre que se daba cuenta de que había destruido a sus propios hijos. Marianne caminó a mi lado hasta la puerta. Isa, dijo en voz baja, si algún día quieres perdonarme, negué con la cabeza. Hoy no. Ella sintió. Lo sé. Salí de casa con mi hijo en brazos. El aire frío de la noche le golpeó la cara y emitió un suave sonido, un gemido que parecía una súplica de protección. Me aferré mejor. Y en aquella oscura carretera del Valle Encantado, con las sirenas acercándose, con Diego a mi lado, con el peso más preciado del mundo en mi regazo, me di cuenta de algo simple. Devastador y cierto, la mentira finalmente había terminado. La parte muerta de esa familia se había ido. Y la parte de vivir apenas comenzaba. Porque ahora tenía a mi hijo. Y me tuvo. Y eso fue suficiente. Si esta historia te ha conmovido, quédate conmigo. Suscríbete y comenta qué te pareció. Nos vemos en la próxima verdad.